Bueno, hola a todos. Como habrán visto en la publicación de Instagram, la charla es abierta, gratuita, y vamos a hablar de seguridad en la práctica de kitesurf. Seguridad para iniciantes en el deporte, o sea, principalmente vamos a hablar de temas básicos, se los aclaro para que cualquier persona que lleve mucho tiempo en el deporte no espere escuchar novedades sobre seguridad en esta charla. Nuestra idea con la ACA, o sea, dentro de la ACA, es lograr que todos los kiters logren los mismos conocimientos básicos independientemente de dónde hayan aprendido o de qué manera hayan tomado su curso, si fue dentro de una escuela formalmente con instructores certificados o en forma independiente porque un amigo les explicó. Pero bueno, la idea es que nosotros podamos unificar este conocimiento y que más o menos todos manejemos el mismo idioma dentro de lo que se refiere a seguridad, para justamente prevenir y evitar nuevos accidentes. Bueno, voy a continuar y comenzar con la charla. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, otra cosa más que quería pedirles y aclarar, cada tanto voy a hacer determinados momentos de pausa para consultarles si tienen alguna consulta justamente, y les voy a pedir que cada vez que hagan una consulta aclaren de dónde son y hace cuánto navegan para tener en claro desde qué lugar viene esa consulta. Y si son instructores o tienen alguna experiencia náutica, está bueno que lo aclaren, también por la misma razón, para saber desde qué lugar da sugerencias, consejos o hacen consultas. Bueno, voy a comenzar. Bueno, en primer lugar, cada vez que decidimos navegar, en primer lugar, está bueno tener en cuenta que tenemos que planificar nuestra navegación. ¿Por qué? Porque cualquiera que se haya iniciado brevemente en el deporte se da cuenta que tienen que estar pendientes del viento, de la intensidad del viento, de dónde sopla y cómo sopla para poder navegar. No es que un día para el otro se levantan y quieren navegar y siempre y cuando no vivan en un lugar donde sopla todos los días, en general deben planificar su navegación. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a planificar nuestra navegación? Bueno, en la mayoría de los spots del país vamos a poder utilizar el Winguru o en spots cercanos que sean representativos de nuestro spot. Digo en spots cercanos porque capaz en cada localidad no encuentran que el Winguru tenga anemómetros, pero de alguna manera en la mayoría de los spots del país pueden ver la predicción del Winguru sobre el pronóstico de viento. ¿Qué vamos a leer? Cuando le dije básico era básico, vamos a leer desde el Winguru hasta cada parte de lo que sería una clase inicial en el deporte de forma teórica. Vamos a elegir el spot donde vamos a navegar, vamos a poder ver los anemómetros locales, en este caso yo elegí San Isidro, y tenemos anemómetros locales que muestran el viento actual, y por otro lado, el pronóstico de viento en adelante, en los próximos días. Tomé este ejemplo, es un ejemplo viejo, pero ¿por qué lo tomé? Porque tiene una variedad de cosas para mostrar. Tenemos días donde no hay viento y con ninguna dirección clara, y días que está bien marcado el pronóstico con variables o con una progresión en la intensidad del viento, como se muestra en este caso, y hasta lluvias. Entonces vamos a poder leer la velocidad del viento, la racha de viento, la dirección, la temperatura en el ambiente y obviamente las lluvias. ¿Por qué es importante las lluvias? No porque no se pueda nadar con lluvia, sino lo que hay que estar atentos
sobre lo que hay que estar atentos en un momento que decimos navegar con lluvia es que no sean tormentas eléctricas. Y eso obviamente nos vamos a dar cuenta si hay rayos, pero por otro lado hay algunos medidores de incluso pronósticos del celular que muestran la nube con un rayito que de algún modo determina que va a ser una tormenta eléctrica. Así que estén atentos a eso, que a veces no es casualidad que va a haber una gran intensidad de viento ese día, sino que está acompañado de una tormenta. Bueno, siempre que vamos a decir navegar en un lugar, vamos a tener en cuenta esto, que durante toda nuestra jornada de navegación el viento se mantenga con la misma dirección, porque también vamos a saber que vamos a entrar con una dirección y no que a la mitad de la navegada, a las 2 horas, nos va a cambiar al lado contrario. Sería poco probable, pero está bueno tenerlo en cuenta porque capaz si hay una tormenta sí puede suceder eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta sobre este tema? No. Bueno, voy a continuar. Bueno, con respecto a mareas, corrientes, altura del agua, los diferentes espejos de aguas que pueden tener en la Argentina, nosotros tenemos ríos, mar, lago, lagunas, lagos generados por embalses, y cada uno de estos espejos de agua varían en su caudal en función de variables como la lluvia, las sequías, y todas esas cosas, o las mareas en el caso del mar y el río. Entonces, estas cosas lo que van a hacer es modificar la zona donde nosotros vamos a entrar al agua. No solo el lugar, el caudal de agua, sino la zona donde vamos a tener que armar el kite, por ejemplo. Entonces, dependiendo la altura del río, el lago, laguna o marea, quizás hay zonas donde tenemos descubiertas para armar el kite y en otros lugares o en un día diferente esa zona no está en las condiciones de poder armar. Entonces es muy importante que cada vez que decidan navegar en un lugar, si no son locales, que se contacten con personas locales para saber en qué condiciones se encuentra el spot para poder navegar. Porque quizás nosotros planificamos en nuestra mente ir a un determinado spot y salimos porque en el WinGuru mostraba determinadas condiciones, pero no tenemos en cuenta estas otras condiciones que pueden influir en nuestra zona de armado, en la zona para entrar al spot, incluso si vamos en auto, por ejemplo, que sea una zona inundable, si hay una subestada. Así que siempre tengan en cuenta consultar a locales para saber en qué condiciones de marea estamos en el spot. Bueno, en el caso de que tengan alguna consulta me van parando también, ¿eh? Yo voy a continuar. Bueno, cuando llego al spot, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, yo tengo acá un spot modelo donde veo que tenemos el sol de frente cayendo. ¿Qué podemos determinar en primer lugar? Es de dónde cae el sol, es el oeste. Entonces podemos relacionar uno de los puntos cardinales con nuestro pronóstico de WinGuru para poder saber en qué dirección ahí está pegando el viento. En segundo lugar, este spot, por ejemplo, está lleno de gente con los kites estacionados, pero podemos llegar a un spot donde no hay nadie y no tenemos a nadie a quien consultar cuánto está soplando, con qué kite entraron hace 5 minutos, o ver incluso a alguien navegando en el agua para ver cómo están las condiciones. En general lo que tratamos de hacer es ver, o sea, llegamos y vemos en qué condiciones está el spot para poder navegar. Bueno, siempre intenten consultar a locales cuando llegan al spot o antes de ir, y cuando están en el lugar, observar en qué zonas se están armando los kites y en qué zonas no, por diferentes razones. Voy a continuar para poder aclarar esto. Hay zonas que nosotros podemos determinar, o sea, hay vientos que podemos determinar como vientos navegables y vientos no navegables. No es que no se puedan navegar, sino que esos vientos nos van a generar un riesgo en ese spot. Los vientos que consideramos navegables son los vientos que nos llevan hacia la costa, que en inglés pueden escucharlos decir como onshore,
o sea, son los vientos que onshore o side-on, o sea, que vienen derecho hacia la costa o vienen perpendicular o paralelos a la costa. ¿Por qué en este caso los que son bien de frente a la costa los ponemos en un color naranja? Es porque para poder navegar con vientos que vienen directamente onshore hacia la costa, tenés que tener cierta técnica para poder orzar, porque si no vas a ir en el primer borde derecho a la arena, a las piedras o las condiciones que tenga la costa donde vayas a navegar. Así que cuando sos muy iniciante en el deporte, recomendamos navegar con vientos paralelos o en diagonal a la costa. Y los que son onshore, hacerlo con cierta precaución porque son condiciones un poco más... Obviamente no vamos a recomendar nunca ni a principiantes ni a avanzados navegar con vientos offshore. ¿Por qué? Porque dentro de las... por favor, los que estén con el micrófono prendido, apáguenlo, así no se escuchan. Bueno, lo que no vamos a recomendar nunca es que naveguen con estos... No pasa nada, amor, son charlas, hija. Un segundo, vean quién está con el micrófono prendido, se lo apago. No grites. No grité nada. Bueno, ahí está. Bueno, los vientos offshore lo que van a generar es que nosotros nos alejamos de la costa. Y en el caso de tener algún inconveniente con el equipo, nos va a dificultar la vuelta. Sepan que no solo cuando nosotros se nos cae el kite al agua, vamos a estar influidos por el viento, sino también por las corrientes. Entonces, sepan que eviten generar un riesgo mayor entrando con vientos offshore, porque las condiciones son más dificultosas para volver, por más que tengan técnica, por más que puedan saber hacer algunas técnicas de autorrescate, es preferible entrar. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahora? Bueno, voy a avanzar. Otra cosa importante que no les dije y que tiene que ver con la costa, las mareas y demás, pero como tengo este dibujo se los voy a aclarar. Cuando nosotros tenemos, hay zonas donde es difícil determinar cuando estamos offshore o onshore. ¿Por qué? Porque quizás toda la costa no es recta. Hay zonas donde justo sale una punta así, o tenemos una bahía. Entonces, en esas zonas, dependiendo en qué dirección, en qué zona nos ingresemos al agua, o en qué zona nos derivemos también, porque no siempre quizás tenemos la técnica o tuvimos algún problema y nos derivamos, nosotros siempre que nos vayamos a ingresar al agua, o vayamos a conocer un spot, tengamos en cuenta eso. A lo largo de la extensión por la cual nos derivamos, verificar que permanecemos onshore durante todo ese tramo, no solo en el lugar donde ingresamos, porque probablemente si tenemos algún inconveniente o no un inconveniente, simplemente estamos haciendo determinadas maniobras o algo, nos derivamos un poco y de golpe estamos offshore. Sepan eso, que tenemos que estar onshore en la mayor zona donde vamos a navegar o probablemente nos podamos derivar. Bueno, ¿qué más? Vamos a continuar. Bueno, ventana de viento. Esto es un tema que lo vemos generalmente en la primera clase teórica de un curso en una escuela, y que explicamos algo muy básico con lo cual se enseña, que es la ventana de viento. La ventana donde va a volar el kite. Son temas básicos, pero sí es importante que todos manejemos este mismo idioma. O sea, vamos a saber que la zona de descanso va a ser la zona con el kite a las 12, con los brazos bien estirados, que nosotros en la medida que llevamos la barra hacia el pecho, le sumamos potencia al kite, entonces vamos a siempre intentar manejar el kite en la zona neutral o en zona media de potencia, con los brazos semiflexionados o bien estirados, para evitar que el kite haga movimientos bruscos
siempre y cuando, obviamente, estamos hablando para kiters iniciantes. Los kiters que ya son avanzados saben perfectamente qué pueden hacer con la potencia en determinadas maniobras. Pero nosotros, en el inicio de la práctica del deporte, no necesitamos la potencia en gran medida, porque todavía no tenemos gran control del kite, así que llevarlo a la máxima potencia lo único que va a hacer es que tengamos movimientos no esperados con el kite o bruscos que no podamos anticipar, manejar o controlar. Así que, bueno, vamos a saber que como las agujas del reloj, a las 12 va a ser una zona de descanso, o podemos caminar a las 11 o a la 1, y vamos a despegar o aterrizar en las zonas extremas de este reloj. La ventana de vuelo del kite es una zona, o sea, es esta zona de la aguja del reloj, pero además tenemos una zona como un cuarto de esfera hacia adelante, como muestra acá, que es la zona de la que hablábamos de potencia. En la medida que vamos llevando de la barra al pecho y le damos más potencia, el kite lo vamos a ver casi de frente. Entonces, sepan que a veces nosotros cuando estamos iniciando, la frase más dicha de un instructor es soltá la barra, alejá la barra, primero porque es prácticamente intuitivo llevar la barra al pecho para sentir seguridad, o agarrarnos y colgarnos para levantarnos. Bueno, obviamente el kite es un deporte de sensibilidad, no de fuerza, entonces cualquier cosa que hagamos con fuerza con el kite nos va a responder con lo mismo. Entonces por eso manejamos el kite con mucha delicadeza, que no es necesario bajo ningún punto de vista manejar fuerza en este deporte. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a un spot? O en cualquier spot donde naveguemos habitualmente. Los defectos de viento generados por objetos. ¿Cuáles son estos objetos que pueden estar en el spot donde vamos a navegar? Principalmente pueden ser árboles, pueden ser edificaciones como la construcción de un club, de un quincho, de una carpa, a veces nosotros creemos que estamos lejos de esas edificaciones, pero tengan en cuenta que si tenemos un árbol de 10 metros, tenemos que tener en cuenta 30 metros hacia adelante, 70 metros hacia adelante, o sea, hacia nosotros, y después pasando el objeto 70 metros para tener un viento regular. ¿Por qué? Porque alrededor de este objeto se van a generar remolinos de viento donde el kite no va a reaccionar como nosotros esperamos, ni como nosotros le indiquemos tampoco. Y eso, obviamente, en un momento que estamos en la tierra, que es principalmente el momento de mayor riesgo y donde se generan la mayoría de los accidentes, por el impacto que tiene la tierra cuando nosotros nos caemos, tenemos que tener en cuenta eso, que siempre que tengamos un objeto cerca, no solo armar el kite lejos, sino que levantarlo lejos de esos objetos, o bajarlo lejos también, porque a veces nosotros puede ser, y tener en cuenta en el momento de bajarlo, porque nosotros capaz donde entramos no tenemos objetos alrededor, pero por alguna razón nos derivamos y terminamos en una zona que está rodeada de árboles. Sepan que en la medida que nosotros nos acerquemos a esa zona, al kite no le va a pegar correctamente el viento, va a empezar a hacer movimientos que no esperamos, o que directamente se va a apagar el viento y el kite se nos va a caer desplomado. Y en eso, en el imprevisto, nosotros podemos tener reacciones indebidas y generarnos un accidente. Así que, incluso si en algún momento tienen que bajar el kite y se ven rodeados de objetos, es preferible que ustedes eyecten el kite previamente y hagan un autorrescate al lado de la costa, y no se sometan a tratar de bajarlo entre medio de esos objetos. O sea, sepan que la eyección es un recurso que ustedes pueden usar en cualquier momento para evitar un accidente, de ustedes o de otros. O sea, la eyección lo que genera es que el kite pierda la tensión de las líneas, y eso justamente no va a generar potencia, no va a generar que el kite
ni que lo lastime a ustedes, que no lastime a otros, ni tampoco que se rompa, porque si el kite está sin tensión en las líneas, justamente va a ser como una bolsa que no es lo mismo algo que llega totalmente en tensión hacia algo como un pinche, por ejemplo, una rama, que algo que llega blando sobre esa rama. Obviamente es mucho más fácil romperse un kite si llega con toda la potencia y en tensión que si lo eyectamos previamente. Así que por todo, por su seguridad, por la de los demás y por las de sus equipos, si están en una situación en la que puede ser que no bajen correctamente, es mejor eyectar y hacer el autorrescate. Bueno, esto espero que les quede claro, pero siempre eviten armar o levantar o bajar el kite cercano a árboles o edificaciones. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como vieron, llegamos a ese spot lleno de kites y vamos a armar el equipo. Y hay diferentes, les voy a hacer como la visita guiada en el equipo. Nosotros llegamos, desarmamos el kite, o sea, lo sacamos de la mochila, lo extendemos y decidimos inflarlo. En el momento de lo extendemos, la mayoría de los kites van a ver que tienen obviamente la medida, un frente de ataque inflable con costillas inflables. ¿Por qué se infla el kite? Porque el kite, o sea, el inflado al kite le da estructura. Si nosotros no infláramos el kite, sería como una bolsa de supermercado, un poco más resistente. Pero sí, la razón por la cual nosotros inflamos el equipo es para darle estructura y de esta manera poder trasladarnos en el agua y levantarlo. Entonces, vamos a inflar correctamente el kite y luego, o sea, intentando agarrarlo con el inflador. Sepan que siempre los infladores tienen una piolita que es para que el kite no salga volando. Después tener en cuenta flexionar las rodillas en el momento del inflado para no lastimarse la espalda. Son recomendaciones sencillas que generalmente nosotros hacemos en el momento de la clase teórica. Quizás es muchísima información, pero en algún lugar del inconsciente les va a quedar y capaz en el momento que lo estén haciendo lo corrijan para no lastimarse. Bueno, otra cosa que tenemos en cuenta es que es una medida de seguridad muy importante en el kite, son los cocodrilitos, este tipo de válvulas de plástico que traban, como traban la comunicación del aire entre las costillas y el frente de ataque inflable. ¿Para qué? Para evitar que en el caso de que alguna de estas partes tenga un problema, se desinfle todo el resto del kite. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema en esta costilla y se pincha y se desinfla, pero tenemos cerrado los cocodrilos, lo que va a suceder es que solo se va a desinflar esa costilla y el resto del kite va a permanecer con la estructura. ¿Y eso qué nos va a permitir? Volver a la costa, porque es lo que más nos importa. Si nosotros ya estamos en la costa, bueno, decidimos quizás no salir al agua, o sería lo más adecuado. Pero si estamos en el agua y por alguna razón se desinfla una de las costillas, bueno, cerrando correctamente los cocodrilos de cada una de estas mangueritas, vamos a evitar que el kite pierda su estructura y nos permita volver a la costa. Bueno, siguiente paso importante antes de salir al agua, que se los recomiendo, es nosotros no vamos a dejar 1000 horas el kite en el sol, porque estas cosas deterioran el equipo, la tela, los plásticos, los pegamentos, todo esto que le sucede al kite en algún momento de la vida que se acelera cuando nosotros exponemos al kite al calor, al sol y a condiciones de vientos muy fuertes cuando está flameando, pegando la tela todo el tiempo en el piso. Pero sí les recomiendo 5 minutos dejar el kite después de inflar para ver que no se desinfle ninguna parte del equipo, porque quizás apenas lo inflamos no pasa nada, pero tiene una pequeña pinchadura que a los minutos demuestra que una parte del equipo se desinfla. ¿Y por qué es importante cerrarlo? Porque cerrar las costillas, porque si cerramos cada parte,
en ese momento que vemos que se desinfló un poquito, sabemos exactamente en qué costilla o qué parte del equipo está, o sea, nos guía para encontrar dónde está la pinchadura. Y otra cosa que también les recomendamos, en el caso de que vean que el kite se desinfla y vean específicamente en qué zona es, por ejemplo, en esta costilla, agarramos un poco de agua con detergente y pues llevamos con una esponja en esa zona, en la zona de las válvulas, que finalmente es donde si no se explota totalmente la costilla y hay solo una pinchadura, puede ser que se esté de a poquito desinflando porque el pegamento de estas válvulas se resecó. Entonces, sepan para poder identificar en qué zona. No les digo que lo hagan ustedes, porque a veces puede ser que son pegamentos muy específicos, no siempre los tenemos, y no tenemos las herramientas para dejar el kite en una posición específica para que se pegue correctamente, pero sí está bueno saber qué es lo que está fallando en nuestros equipos y conocerlos. Es como un auto, o sea, es un medio de transporte, y nosotros está bueno que sepamos cada parte, que no seamos ajenos a lo que nos mantiene con seguridad en el agua, para poder identificar cualquier error que pueda tener. Bueno, ¿alguna consulta sobre esto? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ya fuimos a como una descripción completa de la vela. La vela, en parte, porque no es del todo completa, sino les cuento que las velas tienen bridas, que son estas líneas que se agarran directamente del frente de ataque. Y de las bridas se agarran las líneas de la barra del kite. Nosotros vamos a extender las líneas, las vamos a caminar para separarlas, dependiendo la marca, modelo, año y demás, pueden ser que encuentren kites con 4 líneas o con 5 líneas, con diferentes tipos de bridas o formatos de construcción donde tienen como, no son válvulas, son como, no sale la palabra, pero bueno, son como unas rueditas como que pasa la línea por ahí, diferentes formas de construirlo, pero siempre tengan en cuenta que hay que estirar todo y ver que no esté la brida enredada en sí misma, porque nosotros cuando armamos es el momento de ver que el equipo está en condiciones para meterlo. Y después a veces cuando lo desarmamos, si somos más ordenados, buenísimo, pero otras veces, dependiendo de las condiciones, metemos todo, lo guardamos y nos olvidamos hasta el próximo día que decidimos navegar. Y a veces enredamos la barra o las bridas y después es el momento de chequear cómo está todo cuando volvemos a armarlo para navegar. Bueno, en los extremos de las líneas van a encontrar un nudito o un lazo y de esta manera van a sujetar las bridas de las líneas. La identificación de color nos ayuda a determinar el lado izquierdo del kite y de esta manera armarlo correctamente. Son ayudas, memorias o ayudas visuales que indican o que nos demuestran que está correctamente armado. El lado izquierdo del kite es como nuestro cuerpo. El lado izquierdo siempre va a ser el mismo lado, es como el brazo izquierdo, no importa de qué lado me mires, vos vas a saber que este es mi brazo izquierdo. Lo mismo con el kite, este va a ser el lado izquierdo y lo vas a mirar de frente y este va a ser el lado izquierdo y en ese lugar vas a tener que conectar el lado rojo de la brida o de las líneas cuando la marca que compraron lo identifica de esta manera. A veces no es la línea que está, o no es ese lado de la barra que están con ese mismo color, pero en la mayoría de los casos deciden el extremo ponerle un color rojo para identificarlo. Así que tómenlo como referencia en el momento de armarlo para no equivocarse. Después, bueno, importante en el armado, ustedes dirán, ¿es lo mismo armarlo así que así? No, nosotros no consideramos que es lo mismo, sí se puede armar de las dos maneras, y en algunos spots más pequeños es más fácil utilizar esta forma, con el frente de ataque mirándonos a nosotros en la medida que estiramos las líneas,
Pero ¿por qué recomendamos esta forma? Porque en el momento que nosotros estamos estirando las líneas y inflamos el kite, lo apoyamos, estiramos las líneas y estamos conectándolo, sepan que si por alguna razón el kite no quedó correctamente sujeto o con un peso encima suficiente como para no salir volando, el kite tiene desde acá hasta donde estamos nosotros o hay otras personas alrededor, 20 metros mínimo, 18 metros mínimo del largo de las líneas, dependiendo del largo de nuestras líneas, hasta llegar a alguien y poder lastimarlo o generar un accidente. Entonces siempre vamos a intentar no solo poner un peso sobre el kite para que el kite no salga volando, sino que intentar armar de esta manera para que en el caso de que por alguna razón salga volando, haya más tiempo de poder sujetarlo o que la gente se pueda dar cuenta antes de que les impacte el kite en ellos. Así que esta forma de armar, con las castillas internamente mirando hacia nosotros, es la forma más recomendada. Bueno, voy a continuar. Bueno, siguiente parte del equipo, tenemos la barra, con la parte del freno trimado que se encuentra en el medio, con la identificación de color rojo en este caso, a veces puede ser otro color que utilicen. Y después tenemos una de las cosas más importantes en el equipo, es el chicken loop y el eyector. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hay diferentes marcas con diferentes tecnologías que en algún momento decidieron hacer este formato de eyector, que en vez de eyectar hacia afuera, como es en la mayoría de los casos, tiene esta forma de eyectar que es con un giro tipo canilla, puede ser para ambos lados, como muestran estas flechitas. Bueno, lo mostramos porque si ustedes lo compran, quizás ahí se enteran que existe esa forma de eyección, pero puede ser, que es bastante habitual, que quizás vos estás viajando, o sea, quizás no. Nosotros, algo que no lo dije antes, pero que es muy importante en la planificación, no navegamos solos. En general, vamos a navegar con amigos, con gente. Entonces, es como de lo más importante del kite. Por eso también yo creo que es una de las cosas por las cuales a mí el deporte me enamoré en su momento, me pareció súper divertido, conoces un montón de gente, es en general súper cooperativo, y esto de viajar juntos lo que hace es que a veces compartamos equipos, o que nos presten un equipo para probarlo, o porque nuestro equipo justo la medida no da, y bueno, te prestan un rato un equipo para navegar, y siempre tengan en cuenta, en primer lugar, si pueden probar eyectar, que la eyección funcione correctamente, ese equipo que les prestan, y no solo eso, sino saber eyectar el equipo que tienen, o que le hayan prestado, que puede ser con este sistema o con otro que nunca vieron, y en el momento, o sea, anticípense a la situación de poder que puedan surgir, las situaciones que puedan surgir en el agua, y eviten tener que sorprenderse de cómo tener que usar un equipo, conocerlo en el momento que necesiten utilizarlo, porque tienen algún problema. Así que, bueno, disculpen porque generalmente nosotros tenemos, una cosa que quería aclarar, tenemos el chat anulado. Evidentemente no se anuló desde el inicio, veo que algunas personas escribieron, pero mientras yo estoy hablando nunca voy a poder ni contestarles ni leerlos. Así que eviten escribir en el chat y contestarse entre ustedes también, porque no lo recomendamos. O sea, la idea de la charla es que las preguntas vengan hacia nosotros y debatirlas acá, pero no a través del chat. Así que lo aclaro por las dudas, porque vi que tenía algunos mensajes, pero ni los tengo. Así que bueno, continúo. Muy importante saber, conocer el equipo con el que vamos a navegar, y si nos los prestan y no lo conocemos, chequear 2 minutos si eyecta, que es muy importante, hacer todo esto que hicimos con el equipo del otro, poder verificar que no se desinfla, que están los cocodrilos cerrados, están
medianas condiciones para que en el momento que estemos en el agua no nos sorprenda. Bueno, ¿alguna aclaración sobre este tema? ¿O comentario, pregunta? Bueno, voy a continuar. Siguiente parte de nuestro equipo, el arnés o incluso el leash. Bueno, nosotros no vamos a recomendar en esta charla ninguna marca. Hay muchísimas marcas con gran tecnología, con muchos años de trabajo, así que nos parecen en la mayoría de los casos todas muy respetables, así que no vamos a emitir opinión al respecto, pero sí vamos a hacer algunas recomendaciones que son que benefician la seguridad o que promueven la seguridad. Y que en la práctica, como instructores, los que trabajamos dentro de la ACA, vimos que resultan mejor. Bueno, hay diferentes tipos de arneses, hay algunos de cintura, como ven estos, o hay otros que son de asiento, que son como un short, y que en este caso el gancho está a la altura del ombligo, y en el otro caso está un poquito más abajo, cerca de la pelvis, entonces el impulso, la extensión la vamos a sentir desde ahí, cuando el kite esté agarrado al arnés. Pero acá lo que vamos a aclarar, que nos parece importante desde el punto de vista de seguridad, es dónde vamos a agarrar el leash. Intentamos evitar agarrarlo de las correas que tienen atrás, porque incluso a veces tienen estas argollitas que son preparadas justamente para eso, pero en la práctica lo que vemos muchos instructores, cuando los arneses empiezan a poner viejos, y es común que muchos compremos equipos usados en el inicio de la práctica, justamente cuando todavía no tenemos ni siquiera un criterio armado, ni experiencia, ni muchos conocidos en el deporte como para que nos puedan decir, mira, eso falla. O sea, entonces quizás compramos un equipo usado y que ya está desgastado, y en el primer tirón fuerte puede ser que esto se rompa. Entonces, si por alguna razón necesitamos eyectar, se va a salir volando del equipo también. Así que ténganlo en cuenta, eviten engancharlo en esta zona. Hay algunos arneses que tienen unas argollitas en las zonas laterales, y la zona más recomendada, que internacionalmente se empieza a utilizar de esta manera, y lo recomendamos, que pueden tener leash largos o leash cortos, un poco más cortos, para sujetarlos en esta zona, es colocar en la zona del gancho acá arriba este extremo, y el otro extremo, como muestra acá, agarrado en la argollita de la línea de eyección. Así que en vez de ponerlo por detrás, en el momento de la eyección, que si nosotros enganchamos el leash en la zona de la espalda, como muestra en este caso, lo que puede suceder es que eyectamos y que de golpe estamos tratando de hacer una eyección total con el brazo, con la mano en la espalda. Algo realmente muy incómodo. Si tenemos todo adelante, es más probable que lo podamos hacer mucho más rápido. Así que pruébenlo, fíjense cómo se sienten, pero inténtenlo ponerlo en la zona lateral o en el frente, todo. Bueno, voy a continuar. Los leash, mientras que no se desarmen el agua, porque está flojo, porque está muy gastado, después el que quieran. Los leash muy largos no son necesarios, excepto que hagas determinadas maniobras de saltos y demás. Pruébenlos, pero no es necesario que tengan leash muy grandes, y cuando son muy grandes, y en especial al inicio, puede ser que nos resulten incómodos, que nos tropecemos, o las chicas que somos como más chiquitas, que nos queden muy muy largos y se nos enganchen en las piernas, así que quizás prueben leash más cortos, porque no los van a necesitar tan largos. Bueno, ¿cuáles son las 4 medidas de seguridad básicas del kitesurf? Bueno, la primera es soltar la barra. En cualquier situación en la que nosotros nos sentimos incómodos, nos sentimos inseguros, o nos sorprende algo, o sentimos que no podemos manejar o controlar el kite, vamos a soltar la barra.
es la principal regla del deporte. Cuando nosotros soltamos la barra, le quitamos potencia al kite y nos permite quizás acomodarnos un poco. Hasta que decidamos qué hacer en adelante. Quizás nos reincorporamos, volvemos a levantar el kite y ya, o quizás necesitamos hacer algo más porque el kite, por alguna razón, estamos pasados de viento, o nos quedamos totalmente sin viento, o nos enganchamos con otro kite. Hay un montón de cosas que pueden suceder en el agua, pero es importante que, en primer lugar, soltemos la barra. Segundo lugar, estamos muy pasados de viento o se nos quedamos sin viento y decidimos hacer un autorrescate. Bueno, segunda decisión que vamos a tomar es la primera eyección, que es a través del chicken loop. Bueno, vamos a eyectar, como en este caso, tirándolo hacia afuera o girando si tenemos el otro tipo de eyector. Y en este caso, ¿cuándo vamos a eyectar con la primera eyección? Como les dije, en el caso de que nos enganchemos con otro kite, previamente avisando a la otra persona que vamos a eyectar, porque tengan en cuenta que si nosotros decidimos eyectar por nuestra cuenta y ni le avisamos al otro lo estamos cargando con la potencia y la fuerza de 2 kites tirando, todos enganchados. Entonces es muy importante que si van a eyectar cuando se engancharon con otra persona, que le avisen, tipo, eyecto, un grito, eyecto y eyectar. Por otro lado, estoy muy pasado de viento, no puedo manejar el kite, lo trato de levantar, se me cae por un costado, para el otro, o sea, estoy descontrolado y me tironea para todos lados. Bueno, sí, siguiente situación como para decidir eyectar con la primera eyección. Eyecto y inicio un autorrescate para evitar tener las líneas cerca del cuerpo. Suavemente, ahora después les voy a hacer un paso a paso de los pasos de la eyección y el autorrescate. Siguiente situación, me quedé sin viento, estoy flotando en medio del mar, del río, del lago, alejado de la costa, y bueno, tengo que volver. Listo, eyecto y inicio el autorrescate. ¿Qué más? Bueno, ahora se me viene a la mente eso, no sé, creo que no se me ocurre ninguna situación más por la cual decidiría iniciar con la primera eyección. Bueno, siguiente situación en la que es un poco más complicada, en la cual decido eyectar totalmente el kite a través del leash. Es así, nosotros, o sea, no vamos a recomendarles nunca eyectar totalmente el equipo, excepto que el equipo les genere un riesgo. ¿Por qué? Porque el equipo se quedó enganchado en un árbol, sumergido en rocas, en algo que a ustedes les genere un mayor peligro que quedarse con el kite agarrado. Porque sepan que el kite no es solo un medio para trasladarnos en el agua, es nuestro principal medio de flotación en el agua y de visibilidad. Si por alguna razón nosotros nos perdemos en el espejo de agua, tenemos un problema y nos derivamos y nos alejamos muchísimo de la costa, por alguna razón nos rotó el viento y terminamos río adentro o mar adentro, sepan que por la única forma que nos visibilicen es con el kite al lado, agarrados del kite, sobre el kite, luego de hacer el autorrescate. Porque tiene colores para visualizarnos, porque tiene un tamaño mucho más grande que nosotros. Nosotros somos como una hormiguita en medio del agua y generalmente estamos encima con un neopren negro, o sea, no nos ve nadie. Entonces, por más que tengamos casco, chaleco, lo que sea, es muy importante quedarnos con el kite dentro de lo posible, mientras que no sea un riesgo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a quedarnos con el kite siempre y cuando el kite nos genere un riesgo mayor. ¿Y cuándo es un riesgo mayor? Cuando el kite o las líneas estén agarradas a algo que nos sumerja, a una lancha, o por alguna razón también otras situaciones en el caso de que por alguna razón esas líneas estén agarradas a nuestro cuerpo.
nos enredemos. Bueno, en ese caso vamos a usar un cortalíneas. ¿Dónde se ubica el cortalíneas? Porque generalmente nosotros no tenemos nada, ni una mochila, no tenemos nada con nosotros más que las propias herramientas del equipo. Hay una zona acá abajo, debajo del gancho, en los arneses, no sé si en los arneses muy viejos, pero en los que tienen, no son los más nuevos, pero los intermedios a nuevos, tienen acá como una especie de bolsillito con un abrojo, donde podemos colocar el cortalíneas y tenerlo a mano frente a cualquier problema que podamos tener. Dentro de todas las partes del equipo, el cortalíneas es lo más barato que pueden conseguirlo en Mercado Libre, ni siquiera son de marca, algunas veces tiene como una especie de cúter acá, y lo que hace es, como tiene un espacio muy finito, lo único que entra son las líneas, así que no nos pueden ni lastimar los dedos. Y es muy importante tenerlo porque sepan que cuando nosotros tenemos un problema y necesitamos accionar estas medidas de seguridad, tienen que funcionar. Tenemos que tener el cortalíneas si nos quedaron las líneas, agarrás un dedo, a una pierna, a un brazo. Y no lo vamos a poder hacer si estamos forcejeando en el agua, sumergidos con la cabeza en el agua, o en una situación en la que nos está tironeando el kite con mucha fuerza o hay mucha corriente. Y sepan que en esa situación, si bien otras personas nos pueden asistir, en el momento más crítico de estar enredados, los mejores en asistirnos somos nosotros mismos, tomando medidas de seguridad en forma previa y evitando que nos sucedan, o en esa situación tener las herramientas para poder hacer las cosas bien. Entonces, soltamos la barra, eyectamos con el chicken, si tenemos una situación que no podemos manejar, quitándole toda la potencia al kite. En el momento que nosotros estamos eyectando, el kite queda agarrado a una sola línea, que es la línea de la eyección. O sea, el kite vuela cuando tiene 4 líneas o 5 en tensión. Cuando eyectamos queda con una sola línea en tensión. Entonces, al quedar con una sola, pierde la posibilidad de rearmarse y generar potencia. Pero a veces, si por alguna razón no eyectamos y la barra no se fue bien lejos, capaz no está del todo eyectado, entonces tenemos que tironear para que la barra corra, y sepan eso, piensen en la lógica de que el kite vuela porque tiene todas las líneas en tensión. Cuando le quitamos la tensión de la mayoría de las líneas, lo dejamos con una sola, en teoría no vuela. Si sigue volando, hay algo en la eyección que está fallando. Entonces, tengan en cuenta eso para decidir eyectar totalmente el kite o no, porque si están en un momento de riesgo y el kite sigue tirando, porque el eyector no funciona correctamente, bueno, ahí consideren la eyección total. Pero sepan que en el momento de eyectar totalmente se están desligando de su medio de flotación y de visibilidad. Que si no tienen chaleco van a estar en un problema, y si están con viento offshore también. Así que sepan todas esas situaciones que suceden en el agua. Perdón, porque capaz en la forma en que lo vieron no es la idea generar miedo, sino conciencia y prevenir situaciones. Así que seamos responsables, porque el deporte es un deporte muy seguro, hay muchísimas medidas de seguridad, como que es un deporte que ya tiene muchísimos años, entonces tenemos muchas formas de prevenir accidentes. Así que de a poquito entre todos nos vamos ayudando para evitar que esto siga sucediendo. Bueno, voy a continuar y vamos a iniciar con un paso a paso del autorrescate básico. Obviamente esta charla no reemplaza ninguna charla teórica inicial en el deporte. Esto es accesorio, es complementario, es un recordatorio de algo que ya deberían haber visto si ya están practicando el deporte. Pero no crean que con esto que yo les voy a explicar van a saber hacer el autorrescate, porque no reemplaza la práctica del acto para recordarlo en el momento crítico. Más que nada para que no crean que con esto lo van a tener súper claro, es muy importante que lo practiquen. Más que nada porque dependiendo de las condiciones, si hay más viento, menos viento, corriente, lo que suceda en ese momento, estos pasos se vuelven más complejos, o no, o se vuelven muy fáciles, dependiendo en qué condiciones están.
Bueno, primer paso del autorrescate es la eyección a través del chicken loop. Siguiente paso, voy a traer las líneas, recolectar las líneas, recolectar principalmente la línea de eyección, traerla hacia mí, alejando las líneas del cuerpo. Y siempre, cuando digo alejando las líneas del cuerpo, ¿a qué me refiero? Si nosotros vemos que la corriente viene de este lado y lleva el agua para allá, no voy a tirar las líneas que voy recolectando hacia la derecha, porque van a venir hacia mí. Entonces las tiro para el otro lado. Entonces traigo las líneas con los dedos, con los nudillos mirando hacia arriba y los pulgares también, para evitar que las líneas flexionen y que me dañen las palmas de las manos. Así que hago esto, traigo la línea de eyección, la empiezo a enredar o a ovillar en la barra hasta que llego al lish, toda la línea de eyección. Bueno, cuando llegue a la línea de eyección, ahí recién voy a juntar las 4 líneas en forma de 8 en la barra, hasta llegar más o menos a 2 metros del kite. Cuando llego al kite, o cuando llego a 2 metros del kite, voy a hacer un nudo, que es un nudo muy específico, que no lo voy a enseñar acá porque es un chino enseñarlo en forma online, que por eso es muy importante que lo hagan con un instructor en vivo, o a veces la barra tiene unos elásticos. De todas formas, yo recomiendo que sepan hacerlo y que lo hagan con el nudo, y que si quieren después poner los elásticos, que lo hagan, porque también las barras, cuando están nuevas, genial, funcionan todas hermosas y perfectas, pero cuando se empiezan a poner viejas, esos elásticos se salen, se cortan, se pierden, y bueno, en el momento de hacer el nudo no tenemos que estar pensando, uy, sí, se me había roto el elástico de la barra, no. O sea, hago el nudo tradicionalmente, y si tengo además los elásticos lo pongo. Bueno, termino de hacer el nudo o poner los elásticos, y ahí puedo soltar la barra. ¿Por qué? Porque está agarrada al leash, o sea, está agarrada al kite, no va a salir, la barra va a flotar, así que no la vamos a perder. Ahí llegamos al kite y lo damos vuelta. ¿Cómo lo damos vuelta? Yendo a uno de los extremos del kite, como cuando levantamos o bajamos el kite en la tierra, vamos a dar vuelta en uno de los extremos para dejar el kite con una sonrisa mirando hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a continuar. Cuando llegamos y lo ponemos como una sonrisa mirando para arriba, pues tenemos 2 situaciones, con viento onshore o con viento offshore. Con viento onshore, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una de las bridas, inclinar uno de los lados del kite para generar como si fuese una vela, un velero, o sea, es una vela, pero lo vamos a elevar en uno de los lados para, con ese poco viento onshore que todavía tengamos, si nos quedamos sin viento, o mucho viento que vamos a tener, pero siempre onshore, nos lleve lentamente y derivándonos hacia la costa. ¿Por qué digo derivándonos? Porque obviamente si tuvimos un problema no vamos a llegar al mismo lugar donde salimos. Entonces vamos a llegar a algún lugar de la costa, porque estamos con viento onshore, pero derivados. Bueno, como les dije, sujetamos una brida, hacemos como una C con el kite y lo traemos hacia nosotros. Bueno, siguiente opción. Si por alguna razón terminamos con viento offshore en el agua y tuvimos un problema, vamos a hacer lo mismo, llegar a través del autorrescate, juntar las líneas y llegar al kite, darlo vuelta, y en el momento que lo damos vuelta no vamos a agarrar las bridas, vamos a agarrar nuestro leash, el que está sujeto a la barra, y engancharlo en la argollita donde, en el medio donde se enganchaba el inflador, para que quede sujeto a nuestro arnés a través del leash. Vamos a tener arnés, leash, kite, enganchado en ese lugar donde no se va a soltar. Si por alguna razón no tuviese esa argollita, lo pueden agarrar de las 2 bridas al mismo tiempo. Si agarran una brida le va a quedar desbalanceado. Entonces de las 2 bridas al mismo tiempo hacia el medio, pero les recomiendo utilizar mejor la argollita del medio, que tiene que estar al lado de la válvula de inflado. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Nosotros enganchamos el leash, o sea, el gancho del leash al kite.
nos vamos a dar vuelta y vamos a nadar hacia la costa, porque vamos a tener viento de frente mirando hacia nosotros, viniendo desde la costa. Entonces, o nos vamos a quedar sujetos al kite si vemos que no tenemos ni la costa ni visible. Y vamos a esperar a que nos rescate. Pero siempre agarrados al kite, en el caso de que el kite obviamente esté inflado. Pero no, en ningún momento vamos a tomar la decisión de desinflar el kite. Siempre vamos a permanecer con el kite inflado. Y en este caso vamos a decidir nadar hacia la costa de esta manera. El kite no va a generar resistencia, porque en esta posición lo que va a pasar es que el kite va a ir como flameando atrás nuestro y no genera resistencia cuando nadamos. Así que si lo pueden probar en algún momento, fíjense porque es súper cómodo. Bueno, ¿alguna consulta sobre este tema? Bueno, hagan consultas, no sean tímidos, pero cualquier cosa me dicen. Siguiente tema que quiero plantear y que no me quiero olvidar de... Graciela, ¿querés hacer una consulta? Porque veo una manito. Bueno, cualquier cosa, desactiva el micrófono y nos decís. Bueno, voy a continuar. Hola. Hola, Cintia, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Yo quería comentarles que tuve un kite loop feo y gracias a que tenía el leash adelante, zafé, porque me empezó a arrastrar como 300 metros. Yo no podía eyectar total porque no podía respirar el agua que yo misma producía con el casco, no sé, con todo lo que me arrastraba. No podía pensar, lo único que me preocupaba era poder respirar un poquito para seguir subsistiendo, y al tener el leash adelante quedé boca arriba. Yo creo que con el leash atrás no lo hubiese contado. Sí, es más complicado. Bueno, me alegro que hayas podido reaccionar y eyectar rápidamente, porque, bueno, es como lo más importante, en realidad es como por eso existen las medidas de seguridad. Es para eso, es para que las tomemos y para que sean rápidas de ejecutar en el momento correcto. Así que bueno, me alegro que lo hayas podido hacer y gracias por compartir tu experiencia. Gracias. No, de nada, gracias a vos. Quiero comentar esto, que es un video que está en YouTube, que muestra un autorrescate que termina en desinflar el kite en el agua, enrollarlo todo como un panqueque, ponerle el arnés y subirlo a una embarcación, porque acá lo que tiene una segunda persona, en la imagen lo que muestra es que lo suben a una embarcación. Bueno, en un momento nosotros nos preocupamos porque en una situación de un accidente fatal, una desaparición de una persona, en los testimonios de ese caso nos contaron que la persona hubiera utilizado esta técnica de autorrescate, y eso lo que nos generó es como mucho temor en el conocimiento que se estaba difundiendo sobre la práctica del deporte y la técnica de autorrescate. Para nosotros la única forma de hacer autorrescate es la que les contamos acá. No hay otra manera. Y en ningún momento, bajo ninguna situación, recomendamos desinflar el kite en el agua. Por lo que ya les dije, es nuestro medio de flotación y nuestro medio de visibilidad en el agua. Desinflar el kite en el agua es una locura, en primer lugar, porque nosotros, acá esta persona está haciendo pie, está con el agua calma, está en un lugar donde no hace frío, porque está con una lycra, pero en una situación con olas, marea, corriente muy fuerte, frío y demás, a veces no tenemos mucho tiempo, o no tenemos tanto tiempo, y
y hacer todo esto primero que es un chino, o sea, tratar de enrollar el kite en el agua en esas condiciones, y estando en una situación de riesgo en la cual nosotros no estamos en las mejores condiciones emocionales para hacer las cosas, bueno, no les recomiendo hacer esto. Segundo, vamos a abrir la válvula del tubo del frente de ataque y se va a llenar de agua dentro si tratamos de desinflar el kite en el agua. Y en tercer lugar, no es necesario. Si alguien nos va a rescatar y viene con una embarcación, podemos subir el kite inflado y cuando nosotros estamos encima de la embarcación, desinflarlo ahí tranquilamente. Pero tratar de hacer eso en el agua porque está viniendo la embarcación, no se los recomiendo, bajo ningún punto de vista, porque la embarcación, las embarcaciones fallan, las embarcaciones que nos rescatan pueden tener un problema en los motores mientras que nos están yendo a rescatar, incluso pueden tener accidentes mientras nos están tratando de rescatar. Así que no nos podemos asegurar de que alguien nos va a rescatar siempre, y en eso decidir desarmar el kite para subirlo ordenada y cómodamente a la embarcación. Así que bajo ningún punto de vista vamos a desinflar el kite para autorrescatarnos o porque alguien nos está por rescatar con una embarcación. Subimos con el kite inflado y lo desinflamos en el agua, en la embarcación cuando nosotros ya estamos arriba. Así que bueno, voy a continuar, solo queríamos aclarar esto porque fue algo de discusión en un momento. Bueno, equipo y el equipo, las recomendaciones de seguridad básicas del equipo. En primer lugar, chaleco de flotación mínimo, o sea, chaleco salvavidas con la nomenclatura de 50 newtons, que es la variable que mide la flotabilidad de un salvavidas, que son los chalecos de flotación. Los chalecos de impacto no son los que recomendamos para practicar el deporte. Hay chalecos, los de impacto requieren de una persona que realmente sepa nadar y sepan que si ustedes están en una situación de riesgo, que se lastimaron o casi inconscientes, no van a poder nadar, así que siempre un chaleco de flotación. Hay chalecos de flotación que son muy cómodos, unos más lindos, otros menos agradables visualmente, pero lo importante es que tengan, que nos permitan flotar en el agua y que tengan la suficiente flotabilidad. A veces algunos tienen estas como cintita abajo que es para sujetarlos por debajo del gancho. Estos generalmente son los que se usan a veces para dar clases. Y a veces tienen estos cintas refractarias que están buenas también. En este bolsillo pueden llevar otro tipo de cosas como silbatos, si lo requieren, o cualquier linterna, lo que ustedes crean necesario para practicar el deporte. Bueno, después otra cosa importante es el uso del chaleco, del casco. Obviamente no es obligatorio, pero sí lo recomendamos principalmente para los que practican kitefoil, que ya es como algo un poquito más avanzado, pero que tienen otro tipo de equipo que en el impacto pueden lastimarnos, y bueno, siempre que puedan sumar una medida de seguridad más, incorpórenla. Después, estos son accesorios que simplemente los ponemos acá, no es que los recomendamos todo el año ni nada, ni en cualquier condición, pero sepan que las botitas obviamente nos ayudan porque no todos los suelos de los spots donde navegamos están en condiciones para navegar. A veces puede ser que hayan vidrios, botellas, o que simplemente hayan piedras o ramas. Cada spot tiene sus características y condiciones, incluso las subidas y bajadas de la marea o del caudal del río, lago y demás, pueden modificar el suelo y que esté más apto o menos apto para pisarlo en el momento de levantar el kite o en el momento de bajarlo y caminar porque nos derivamos. Es muy común cuando apenas estamos iniciando el deporte y bueno, capaz donde salimos está todo bien, pero cuando tenemos que
donde entramos al agua está todo bien, pero cuando decidimos salir estamos en una zona alejada, llena de piedras, de ramas, y bueno, es un poquito más complicado. Pero tengan en cuenta que principalmente para eso sirve. O hay conchillas, piedras o ¿qué más? Tosca, que acá en el río de la Plata, donde navego yo, donde doy clases hay mucho, y hay mucha tosca, y en la tosca se prenden conchillas, entonces si vos caminás o genera como arrastre el kite y estás descalzo, probablemente te corte todas las piezas, así que es muy importante usarlo. Después, principalmente guantes y capucha, está bueno usar en determinadas épocas del año donde las temperaturas son muy bajas, en el spot donde se encuentren, y sepan que la cabeza es uno de los principales lugares donde se pierde la temperatura, y si por alguna razón llegan a permanecer mucho tiempo en el agua, nos va a proteger de alguna manera de perder el calor en el caso de llegar a hipotermia. Obviamente si estamos mucho tiempo en el agua, por más de 2 horas ya probablemente entremos en ese estado y es muy peligroso. Así que también tengan en cuenta esto antes de decidir navegar en determinados spots en invierno, que no pueden permanecer mucho tiempo en el agua sin ser rescatados o sin iniciar el autorrescate para tratar de salir. Así que bueno, ¿algo para comentar sobre este tema? Yo no estoy viendo la... ¿Cómo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo que yo tengo entendido, que había escuchado que las botitas hacen perder sensibilidad en los dedos de los pies y no se puede sacar la tabla rápidamente. Mira, yo las clases las doy con botitas, principalmente porque en el spot donde doy clases, como les decía, el suelo está en muchas zonas, está lleno de tosca, y priorizamos la seguridad física que el tema de la sensibilidad. Sin duda, bueno, digo, personalmente cuando navego, yo navego sin botitas. Sí es real que tenés mucha mayor sensibilidad en los pies y en la navegación utilizando las botitas, pero no es un problema para nada. De hecho, la mayoría de los alumnos utilizan las botitas en todo el periodo del aprendizaje, y no es un problema para aprender y para iniciarse en el deporte. De hecho, es recomendable el inicio del aprendizaje, incluso cuando ya están solos, porque se derivan y terminan capaz en otras zonas, después tienen que volver caminando por la calle o por cualquier zona donde el piso no está en condiciones, así que no creo que sea un problema para practicar el deporte. Sin duda sí, perdés un poco de sensibilidad, pero es mejor las botitas que el riesgo que puede generar no tenerlas en determinadas condiciones. Así que... Perfecto, sí, muchas gracias. podés usarlas tranquilamente. Te vas a acostumbrar con el tiempo. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, cualquiera que me quiera hacer consultas y demás, o quiera hacer un comentario, no esperen a desactivar el micrófono, porque yo no veo a todos en el cuadro donde tengo todas las camaritas, no los veo a todos al mismo tiempo. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Que uno use casco, se sobreentiende que uno es principiante o no necesariamente? No es necesario. Sí, Okay. muchas veces podés identificar a un alumno en una clase porque ves que está con casco, chaleco, que está con todas las medidas de seguridad con las que obviamente se tiene que dar clase. Pero no tienen que ver con ser principante, para nada. Tienen que ver con ser cuidadoso con tu seguridad. O sea, sepan que la seguridad, como todo en la vida, ¿no?, es personal. El deporte no está regulado de una manera en la cual se prohíba la navegación por no tener determinadas medidas de seguridad. Por ejemplo, no es como en la calle con los autos cuando uno no usa el cinturón de seguridad que te pueden multar o por hablar por teléfono al mismo tiempo. En el kite, si bien nosotros tenemos recomendaciones para la práctica segura,
no tenemos a nadie que vaya, no está, no sé, en prefectura diciéndote, che, ponete el chaleco, no. Entonces, queda en nosotros utilizar la mayor cantidad de medidas de seguridad o ninguna. O sea, es muy personal. Y ahí el riesgo que tomamos en el deporte. Esto es lo más básico. Después, riesgos se toman en todo el tiempo en el deporte. Desde decidir en qué zona saltar, si saltás al lado de la costa con 2 centímetros de agua de profundidad, o pegado a un montón de gente. Por eso, riesgo, o sea, decisiones de seguridad se toman todo el tiempo cuando uno está navegando. Pero estas son las más básicas y tienen que ver con una decisión personal de cuidarnos. Y el casco, incluso quizás en la navegación tradicional no se ve habitualmente, pero sí es mucho más comúnmente usado para los que practican kitefall, que son esas tablas que tienen un mástil abajo y un ala, que muchas veces la gente se golpea con esas partes del equipo. Entonces en esos casos, aunque ya no son para nada principiantes, utilizan el casco porque en más de un caso se golpean o se lastiman fuerte. Así que no tienen que ver con ser principiantes. Y te hago otra pregunta, ¿el casco es un casco especial para kite? Pues yo tomé clases, pero digamos, nunca fui a comprarme el casco. Entonces... No. Mira, en realidad podés conseguir cascos específicos para kite, que los venden determinadas marcas. Puede ser como uno básico de bici. Ten en cuenta que capaz los que son específicos para kite puede ser que la parte interna de protección, la que amortigua con la piel, esté más preparada para ser mojada. En cambio, capaz si elegís para otro tipo de prácticas, donde no se ingresa el casco al agua, puede ser que tenga un tipo de tela o un tipo de goma espuma que cuando se moja se deteriore. Creo que tiene que ver más con eso, con la preparación de ese equipo para estar en el agua y permanecer mucho tiempo. Quizás estos, por ejemplo, se me ocurre ahora, lo miro, no fuese un casco para el agua, estos tornillos o estos tarugos se pueden oxidar. Entonces tienen que ver, me parece, con eso más que nada. Pero la idea es que te proteja la cabeza con un golpe. O sea, y bueno, eso pues, seguramente todos los que son cascos para la práctica de deportes son aptos. Gracias. Bueno, voy a continuar. Otra cosa muy importante que tiene que ver con seguridad y que muchos iniciantes las intentan utilizar es utilizar leash de tabla. Bueno, radicalmente no se usa leash de tabla. Principalmente porque es un riesgo, ¿no? Estar agarrado a la tabla no tiene ningún sentido en nuestro deporte. Porque para eso tenemos el kite, para trasladarnos y más. O sea, no es una tabla de surf donde es tu único elemento. En nuestro caso nosotros estamos agarrados al kite. No necesitamos estar agarrados a la tabla porque ni siquiera tiene un volumen para permanecer flotando en el agua ni que nos identifique. Es muy pequeña la tabla. Y por otro lado, sepan que justamente cuando nosotros estamos iniciando en el deporte es en el momento que menor control tenemos sobre la vela. Y donde hacemos mayor cantidad de movimientos como poco controlados, bruscos, donde seguramente en esos movimientos vamos a arrastrarnos en el agua, y bueno, y atrás viene la tabla. Y cuando nos controlamos en el agua, la tabla nos pega en el cuerpo, donde sea. Así que quizás este video es muy gráfico sobre eso, no siempre puede ser que suceda eso, pero podemos evitarlo y no es necesario. Con todo lo que tenemos que comprar del equipo y las medidas y las herramientas de seguridad para el equipo, sumar esto realmente no tiene ningún sentido. No nos aporta, solo podría evitar que perdamos la tabla, pero lo único que demuestra el uso del leash de tabla es una falta de conocimiento y técnica de rescate de tabla. Es hacer correctamente el body drag para poder recuperar la tabla.
que el body drag, si no lo aprendes a hacer bien para recuperar la tabla, tampoco lo sabes hacer bien para volver a la costa si perdiste la tabla. O sea, entonces, nunca te vas a ahorrar tener que aprender eso. O sea, sí o sí, más que comprarse un leash de tabla, les recomiendo aprender correctamente a hacer el body drag, que es una de las primeras cosas que enseñamos en la segunda hora de clase en el agua, en los cursos formales, porque es lo básico saber recuperar la tabla. Es la misma técnica para volver a la costa sin tabla. Extender el brazo, acostarnos en el agua y intentar orzar con el cuerpo como si fuese una quilla para llegar a la tabla. Y es simplemente tener paciencia, porque es hacer bordes largos con el cuerpo, pasándonos de la zona donde está la tabla. Nunca intentar mirar para atrás, a ver dónde está la tabla, porque en el momento que nosotros nos ponemos con el kite a las 12 y tratamos de mirar para atrás, el kite a las 12 es lo que más nos deriva, o sea, en esa situación en la que estamos sin la tabla en los pies. Así que aprendan a hacer bien el body drag y hacer el rescate de tabla, y no gasten plata en elementos que no solo no sirven, sino que encima los ponen en riesgo de lastimarse. Aparte, este es como uno muy sofisticado, pero vi gente utilizando una especie de leash de tabla casero, que es esa correa retráctil para perros. Bueno, no, obviamente no está preparado para el agua, se puede oxidar, puede trabar. En el momento que lo necesiten seguro, ni siquiera les va a servir y capaz se rompe. Entonces se pueden enredar, así que no se los recomendamos. Bueno, ya de a poquito vamos casi llegando hacia el final de la charla y quiero dejar en claro temas muy importantes. Traté de poner la menor cantidad de texto posible en la presentación para que sea lo más agradable, porque son muchos temas, es muy larga, pero sí es muy importante que tengan en cuenta esto. Dentro del agua nosotros convivimos con un montón de diferentes tipos de embarcaciones y otros practicantes de otros deportes. Entonces, algo que quiero aclarar son los derechos de paso dentro de la navegación. Y en el agua, la práctica internacional establece que el kite no tiene derecho de paso sobre ninguna embarcación. Más claro que eso no hay. No tenemos derecho de paso sobre ninguna embarcación. No tenemos derecho de paso sobre los windsurf, no tenemos derecho de paso sobre los veleros, sobre las lanchas, sobre los kayaks, los stand-up paddle, no tenemos derecho de paso sobre ellos. Así que, ¿por qué? Porque nosotros tenemos mucha mayor capacidad de maniobra, porque en el tamaño de nuestra embarcación, que sería nuestra tablita, y no la vela, es mucho más pequeña que todas estas embarcaciones, hasta incluso un kayak o un stand-up paddle. Así que no tenemos derecho de paso sobre ninguna embarcación. Y por esto vamos a evitar tener cualquier tipo de colisión, no vamos a llegar a situaciones de estar al borde de tener un impacto por encapricharnos en pasar igual, encapricharnos en saltar a esas personas. Bueno, lo importante, yo entiendo que como en la vida, como en el tránsito, en la calle, hay gente con todos los niveles de respeto, pero sepan que estas son las reglas, y que si en el caso que ustedes generan un accidente, ustedes lo pueden evaluar bajo estas reglas. Entonces, si tienen una situación en la que pueden llegar a tener un impacto, eviten eso, paren, hagan una transición hacia el otro lado, pongan el kite a las 12, si son muy principiantes, no saben hacer ni transición, o se abatatan y no saben qué hacer, por lo menos quédense quietos con el kite a las 12 para que el otro pueda maniobrar, pero no enfrenten a otros deportistas en el agua porque no tienen derecho de paso. Después, otra cosa importante es hay que dejar un margen mínimo de seguridad frente a otros navegantes y bañistas también. No en todas las playas, lagos, lagunas o espejos de agua se puede practicar el deporte. En algunos lugares o está prohibido o está restringido a algunas zonas específicas. En la costa
Argentina hay algunas playas donde no se puede navegar y en otras donde específicamente está habilitado el deporte, así que si tienen alguna duda nos pueden mandar un mensaje a través de estos medios de contacto, el mail de la asociación o las 2 redes sociales, Instagram o Facebook, y nos consultan los lugares donde están habilitada la práctica del deporte, si tienen alguna duda específica, pero si no, siempre pregunten localmente si hay algún lugar para practicarlo, pero sepan que en los lugares donde hay muchos bañistas con niños, familias, gente en la costa y toda la playa llena de gente, no es el mejor lugar para armar un kite, estirar las líneas, levantarlo e ingresar al agua o bajar el kite. Así que eviten problemas, discusiones y accidentes, porque no tenemos, no podemos nadar donde queremos, donde se nos cante. O sea, realmente somos responsables por los accidentes que podemos generar en otras personas si armamos y levantamos en cualquier lado. Así que sepan eso. Después, otra cosa más importante, o sea, sería como en una evolución en el deporte, en el momento que quizás ustedes quieran saltar, sepan que también tienen que tomar una distancia de 60 metros downwind, que sería viento abajo, y 30 metros upwind, que sería viento arriba. Con respecto a otras personas o embarcaciones o otros kiters, otros deportistas que practican el deporte, cuando ustedes saltan. O sea, si ustedes van a saltar, sepan que necesitan espacio alrededor para hacer esa maniobra. No porque van a saltar ese espacio, sino porque ustedes saltan y a veces no caen bien, y en especial si están iniciándose en las maniobras. Y pueden caer mal y el kite cae después. Entonces tienen que darse un radio, con un margen de error para que si se caen y el kite se cae después, no lastime a nadie en ese proceso. Incluso hay muchos que les gusta saltar muy cerca de la costa, sepan obviamente, si se caen ustedes, se cae el kite, se cae en la costa, alguien armando, alguien levantando, una persona sentada tomando sol, o un familiar de ustedes o de otro kiter. Yo lo he visto en algún spot que se les cae el kite para el lado de la costa y lastiman a alguien. Así que sepan tener en cuenta todos esos riesgos y métanse, tienen dentro del agua, alejados de la costa, con espacio y nada, las cosas van a ir un poquito mejor y no van a estar tan pendientes de los demás cuando tengan que hacer una maniobra. Bueno. ¿Algo para consultar sobre este tema? Y si no, voy a las reglas de navegación, que ya se viene, ya es larga la charla, entonces quiero que les quede fresco esto último, que es muy importante, sobre las reglas de navegación. Bueno, tenemos diferentes reglas de navegación, muy importante cuando nosotros estamos ingresando al agua y cuando alguien está queriendo salir del agua. Sepan que tiene derecho de paso de navegación o de paso la persona que se encuentra en la tierra donde es una situación de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque es mayor riesgo de impacto, que esa persona se puede lastimar. Entonces, si nosotros estamos queriendo salir del agua o justo vamos a pasar por la zona donde vemos que esta persona está intentando ingresar, ¿qué vamos a hacer? O derivarnos y esquivar ese espacio para que esa persona pueda entrar cómodamente, o hacer una transición e ir para el otro lado. Así que evitemos una situación en la que nos podamos enredar con otra persona, en especial si esta persona está en la tierra, porque se puede lastimar. Después, si estamos en la misma línea de navegación y nosotros estamos yendo para la derecha, con el brazo derecho en esa dirección, sepamos que nosotros tenemos derecho de paso con respecto al que viene con el brazo izquierdo adelante. Así que en esta situación, con nosotros con el brazo derecho tenemos derecho de paso para continuar con nuestro rumbo, y el que viene con el brazo izquierdo adelante tiene que derivarse y dejarnos pasar. Siempre en las figuras tengan en cuenta que el viento lo tenemos a nuestras espaldas. Bueno, siguiente figura.
cuando no estamos en la misma línea de navegación, pero tenemos una persona que está viento abajo, y con los kites estamos enfrentados. Tengan en cuenta que de la misma manera que como en el caso anterior, el que viene con el brazo derecho adelante y tiene que levantar el kite, y el que viene con el brazo izquierdo adelante, o que está viento abajo, tiene que bajar el kite para no enredar. Eso puede suceder que, si bien no estamos en la misma línea, los kites tienen líneas muy largas, que están enfrentados y se pueden enganchar. Bueno, siguiente situación. Si nosotros estamos navegando, principalmente esta situación se da con un viento que va hacia onshore o que va en diagonal hacia la costa, pero principalmente se puede dar una situación donde el viento está bien de frente hacia la costa y estamos como encerrando a una persona frente a la costa, no tiene muchas posibilidades de maniobras. Entonces, sepamos que si nosotros estamos atrás, viento arriba, tenemos que hacer una transición para evitar encerrar a esta persona y que esta persona pueda continuar con su rumbo orzando, viento arriba, para salir de esa zona encerrada frente a la costa. ¿Qué más? Bueno, tenemos situación, bueno, con olas. La ola genera un impulso que no podemos medir, que no tiene relación con la fuerza, con la potencia del kite, tiene que ver con la potencia de la ola, y que el que está sobre la ola es el único que lo puede sentir, y el que está viniendo de frente no solo tiene que intentar esquivarlo o hacer una transición para evitar impactar con la persona que está sobre la ola. Así que siempre va a tener derecho de paso el que viene sobre la ola. Esto obviamente se da en condiciones, en espejos de agua donde realmente puede haber mucho más oleaje, o puede ser el mar, o puede ser, no sé, el Río de la Plata cuando hay una subestada muy fuerte y el río está muy lleno. Pero son con spots específicos, así que tenganlo en cuenta. Y bueno, otra cosa muy importante, que es producto de muchos enredos de kites, es cuando nosotros vamos navegando y giramos, hacemos una transición sin mirar. Así que sepamos en primer lugar que primero, o sea, el dibujo no tiene que ver con eso, pero sí lo quería comentar. Tiene que ver con que no encerremos a alguien de atrás, que obviamente el que tiene que hacer la transición, si tenemos a alguien muy pegado, no vamos a poder nunca girar y volver, que si el que tiene derecho de paso es el que está adelante, y tiene que el de atrás derivarse o hacer una transición y volver hacia el rumbo en el que venía. Pero el de adelante es muy importante que considere no enredar a nadie y ser precavido en los momentos de hacer las transiciones. O sea, mirar por lo menos un poco antes de tomar la decisión de hacer un giro. Bueno, ¿alguna consulta sobre estos gráficos? ¿Puede ser de vuelta el 3? El que están con los kites encontrados. ¿Este de acá arriba? Sí, ese, por fin. Gracias. Bueno, es así. Cuando nosotros tenemos dos kites que están viniendo como en direcciones a encontrarse, pero que no están en la misma línea, o sea, no es que van a colisionar sí o sí, físicamente no. Lo que puede suceder es que los kites, por el largo de sus líneas y por la posición en la que se encuentran, que los kites se pueden enredar. Entonces el que está viento abajo va a bajar el kite, y el que está viento arriba lo va a levantar, para evitar enredar los kites. ¿Sí? Bien. Bueno. Cualquier otro que tenga una consulta, directamente desconecten el micrófono, porque si están con la manito yo no los veo a todos al mismo tiempo. Bueno, continuamos con las señales internacionales. Hay un montón de señales internacionales. Nosotros vamos a destacar estas que son las principalmente utilizadas por los navegantes. Hay un montón de otras que utilizan los instructores, y a veces que quizás no todos las conocen, entonces no las utilizamos tanto.
pero estas sí son muy básicas y son internacionalmente, comúnmente utilizadas en forma internacional. Es pulgar arriba cuando estamos levantando el kite y queremos que alguien nos suelte el kite para poder ingresar al agua. Pulgar abajo si vemos que en el momento de levantar tenemos las líneas cruzadas, vemos algo en el kite, o de golpe en el momento de posicionarnos vemos que estamos pasadísimos con el viento y que no vamos a poder ingresar al agua, o cualquier problema que podamos tener, así que pulgar abajo y no ingresamos. Después, el dedito girando así como muestra en la figura de acá abajo a la izquierda, tiene justamente lo que indica es este caso, que cuando nosotros estamos queriendo ingresar al agua y tenemos otra persona que está desde el agua queriendo ir a bajar el kite a la costa, le decimos no, girá y andate hacia un borde más y volvé, porque de algún modo la idea es evitar que esa persona ingrese a la tierra porque las condiciones no están dadas o porque alguien está saliendo. Y otra señal más, que también muy utilizada cada vez que navegamos, es la de palmearnos la cabeza en el caso de que queremos que alguien nos agarre el kite cuando lo estamos bajando. Bueno, estas señales son muy importantes, o sea, esta situación de estas señales es muy importante. Porque lo que les quería recomendar es que sean criteriosos en el momento de solicitar que alguien les agarre el kite cuando están en un spot que no conocen, o cuando están en un spot donde no hay nadie, que nadie o poca gente, o se derivaron a una zona donde no ven a nadie que los pueda ayudar, o alguien que estaba tomando sol y que no tiene idea del deporte. Sepan que alguien que agarra mal el kite es igual de riesgoso que engancharse con un árbol, porque puede agarrar el kite desde un extremo y que el kite haga un loop, porque si lo agarra de un extremo, el kite directamente hace un loop, y con toda la potencia te lleva hacia la costa. Puede agarrarlo de las bridas o de las líneas, lastimarse esa persona que está agarrándolo, o lastimarte a vos, porque en ese impulso que agarra las líneas, el kite hace cualquier cosa, lo mismo, puede hacer un loop o puede hacer cualquier otra cosa. Así que les recomiendo que si están en un momento, en una situación en la que quieren bajar el kite y no tienen nadie alrededor que los ayude, que conozcan o que sepa del deporte, que si es posible hagan una eyección al lado de la costa, hagan el autorrescate y vuelvan con el kite debajo del brazo. Creo que es la situación más segura para bajar el kite en una situación donde no tienen nadie que los pueda asistir. Así que utilicen ese recurso de la eyección y autorrescate para incluso salir del agua en una situación donde no sienten que alguien nos pueda ayudar. Y bueno, última señal internacional, no sé si es tan utilizada, pero es una bastante básica, que si nosotros estamos en el agua y tenemos un problema con el equipo, agarramos la barra, agitamos los brazos, que creo que casi es algo intuitivo, que si uno tiene un problema va a agitar los brazos como que me ayuden, y si agarras con la mano, con la barra, tiene que ver en teoría con los equipos. Así que pueden utilizarla también. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno, ya vamos casi terminando. Bueno, momento de levantar. ¿Qué tal? ¿Sí? Una pregunta, ¿pulgar para abajo qué quiere decir? Bien. El pulgar para abajo es que la persona que te está agarrando el kite, como lo muestro acá, que no te suelte el kite. Ah, perfecto. Que tipo, abortás misión y no vas a levantar el kite y que te lo vuelva a bajar y apoyar en la tierra porque no están las condiciones. El kite tiene las líneas cruzadas, que es muy común cuando uno está iniciándose y cuando no está iniciándose también. Venís medio distraído, no te tomaste el tiempo para estirar las líneas. Y bueno, las enganchaste mal y están cruzadas en el momento de levantar el kite. Así que pulgar abajo para que no te levanten para que no te suelten el kite en el momento de levantar. Perfecto, gracias. Bueno, eso justamente igual lo iba a explicar acá. Pulgar abajo, pulgar arriba, si vemos que todo está correctamente.
siempre que vamos a asistir a alguna persona, a veces tenemos el sol de frente, el viento, tierra, arena, todo, y no estamos estamos viendo también, ni escuchamos al otro. Por algo existen las señales internacionales, porque no escuchamos a 20 metros de distancia, porque no oímos bien, porque el viento no ayuda, o por lo que sea, por esas razones utilizamos las señales. Pero aún así, antes de soltarle el kite a alguien, estemos totalmente seguros que la señal que nos está haciendo es que realmente quiere que le soltemos el kite y no que se está acomodando el pelo, o sea, se está acomodando el equipo. O sea, prestemos atención si vamos a asistir a alguien en qué está queriendo hacer esa persona y si realmente nosotros vemos que las condiciones están bien, porque quizás esa persona viene atolondrada que no sé, salió del trabajo corriendo, armó rápido, se quiere meter al agua porque llegó a las apuradas, y ni miró cómo está el equipo, y eso sucede mucho en el inicio del deporte, que estamos todos re manijas queriéndonos meter al agua cada vez que sopla. Así que es muy importante que el que asiste también preste atención a cómo está el equipo en el momento de levantarlo, si están las líneas cruzadas, o si está desinflado, o si lo que sea que veamos en el equipo que no esté en condiciones, avisemos a esa persona que está levantando en esas condiciones. Y otra cosa que se los recomiendo, en especial en los spots con mucho viento mucha intensidad, como puede ser spots como, no sé, San Martín de San Pedro, el sur de la Argentina, o principalmente Cuesta del Viento, donde el viento es arrachado y además es muy intenso. Principalmente si vamos a como empezar a navegar solos o vivir una experiencia en esos spots, siempre pidámosle a alguien que nos ayude, que nos asista agarrando el kite y además agarrándonos de la gomita de atrás del arnés para poder amortiguar cualquier con cualquier movimiento intenso del kite, si por alguna razón nosotros estamos levantando con mucha fuerza el kite. Sepan que el kite se levanta muy suavemente con una mano, que el momento de levantar el kite es uno de los momentos de mayor riesgo porque estamos en la tierra, así que busquemos las condiciones ideales. Alguien que nos agarre el kite, alguien que nos sostenga atrás. Intentemos tener, si podemos, o en ese momento las zapatillas puestas nos las sacamos en el segundo que estamos por entrar al agua, porque a veces capaz el piso no está muy cómodo y nos resbalamos, o nos pinchamos, o nos lastimamos los pies, y eso también puede generar un accidente. Y bueno, levantan el kite y entran al agua, no se quedan charlando y tomando un mate con el kite arriba. Otra cosa muy riesgosa, porque yo realmente vi un accidente. Así, yo estaba en el agua y vi el accidente como sucedió. La persona esperando con el kite arriba, otro que desde el agua se le cayó el kite, y esa persona que estaba en la tierra salió volando. No tuvo ni eyectó, no tuvo ni tiempo. De casualidad no se mató, o sea, porque obviamente no tenía casco, nada. Pero es muy importante levantar el kite, ingresar al agua y no paviar en ese momento. Sepan que ustedes están en la costa y que cualquier racha de viento, cualquier error de otro alrededor puede generarnos un accidente, como los autos en el tránsito, en la calle. Bueno, terminamos. Gracias por la atención. Si tienen alguna otra consulta o sugerencia o recomendación que quieran dar, los escucho. Bueno, no tenemos más nada. Gracias a todos por participar, por permanecer en la charla, y cualquier consulta que tengan nos pueden escribir, como les dije, a través del mail de la asociación o a través de las redes sociales. Bueno, que tengan buena noche. Gracias, Cintia. Chao. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nada. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, adiós.